La geografía y el territorio de la Argentina. La geografía es una ciencia que aporta una mirada significativa en el análisis, la explicación y la comprensión de la realidad. Su objeto principal de estudio es el espacio geográfico, entendido como la expresión única de la interacción entre los seres humanos y el medio físico. El análisis de esta interrelación permite observar que la sociedad modifica el medio en el que vive y que, a su vez, el espacio condiciona el desarrollo de las sociedades. El espacio geográfico, considerado globalmente, agrupa los rasgos del relieve, el clima, los suelos, la vegetación, la agricultura, la minería, la industria, las comunicaciones y el hábitat. Los grupos sociales influyen en los espacios, los desarrollan y los modifican. Por lo tanto, cada espacio es el resultado de la acción sucesiva de generaciones de pueblos. El territorio es una parte de ese espacio geográfico construido socialmente a través del tiempo. Es una porción concreta de la superficie terrestre, susceptible de ser localizada en un mapa, y que tiene una posición absoluta en el planeta. Además, es un elemento fundamental para la existencia de un Estado, ya que no existen estados sin un territorio sobre el cual ejercer su jurisdicción. La forma en la que se organiza un territorio depende de varios factores, sus condiciones físicas, el relieve, el clima, el suelo, la hidrografía y la vegetación, entre otros, las características de la sociedad que lo habita en particular, su organización económico-política y su desarrollo tecnológico y el modo en que esa sociedad se vincula con otras. Las transformaciones políticas y económicas, y las formas de relación de las sociedades unas con otras y con sus territorios han afectado el tamaño y la organización de los espacios geográficos. La geografía aborda el estudio de los espacios desde una perspectiva múltiple, que da cuenta de sus aspectos físicos, sociales, económicos y políticos. En el caso de la Argentina, se interesa, particularmente, en los procesos históricos de conformación del territorio que pertenece en la actualidad a nuestro país, y focaliza su atención en la forma jurídico-institucional que el Estado argentino presenta en lo que concierne a la organización de ese territorio. La ubicación del territorio argentino. La porción de la superficie terrestre que conforma el territorio argentino puede localizarse por su posición absoluta, y por diversas posiciones relativas respecto de los demás países. El sistema de las coordenadas geográficas permite reconocer la posición absoluta de un punto sobre la superficie terrestre, el valor de su latitud, determinado por el paralelo que le corresponde, y el de su longitud, definido por el meridiano respectivo. Cada lugar del planeta tiene sus propias coordenadas geográficas, que le son exclusivas, ya que no existe sobre la Tierra otro espacio que se pueda identificar con esas mismas coordenadas de latitud y longitud. La Argentina se localiza en el hemisferio sur ya que se ubica al sur del Ecuador y en el hemisferio occidental porque se encuentra al oeste del meridiano de Greenwich, es decir, en el cuadrante suroeste del planisferio. La posición relativa de un lugar de la superficie terrestre indica su situación respecto de otros puntos. La Argentina se ubica en el extremo sur del continente americano. El territorio argentino se caracteriza por su forma alargada y, dada su considerable extensión en dirección norte-sur, la superficie presenta un gran desarrollo en el sentido de los paralelos. Se extiende en dos continentes, América y la Antártida, conectados entre sí por un arco de islas. Ubicado en el sur del continente, Argentina tiene una posición privilegiada. A través de su corta historia, este país ha logrado ser una de las principales economías del planeta. Y esa riqueza, su historia y el desarrollo de la nación argentina se debe en gran parte a su geografía. Existe poca cantidad de naciones con un terreno tan propicio para el desarrollo como este país. Y no es casualidad que la mayoría de estas, si acaso no todas, lograron en algún punto de la historia convertirse en las principales potencias políticas y económicas del planeta. Estados Unidos, Francia, Reino Unido y China comparten todas con Argentina las características básicas de una geografía perfecta. Empecemos con lo básico. Argentina es una nación aislada. Esto es una gran ventaja para cualquier país porque el aislamiento garantiza protección de cualquier agente externo.
son pocas las posibilidades de una invasión a través de sus fronteras. Argentina está bordeada en su mayoría por el Océano Atlántico al este, por la Cordillera de los Andes al oeste y por el impenetrable Gran Chaco al norte. Estas tres barreras naturales la protegen de sus vecinos Chile, Paraguay y Bolivia, y de las grandes potencias de Asia y Europa en la historia temprana del país. Sin embargo, su única frontera naturalmente desprotegida es la que comparte con Uruguay, y con su mayor adversario en la región y potencial amenaza, Brasil. A pesar de esto, estos dos países, si bien han competido históricamente por el liderazgo en la región, no han mostrado más que en pocas ocasiones ser una verdadera amenaza para su seguridad, siendo en términos generales amistosos. Esta frontera abierta con Brasil ocurre en la región pampeana, donde hace vida la mayoría de la población argentina, y por muy buenas razones. Una de ellas es el transporte. Al ser un área plana casi en su totalidad, el transporte de bienes y personas se facilita por tierra, sin contar la existencia de numerosos ríos que permiten una fácil comunicación entre el interior, Buenos Aires y el mundo. Estos grandes ríos, como el Paraná, el Salado y en mucha menor medida ríos patagónicos como el Colorado, fueron fundamentales para el transporte de los productos agrícolas que hacían rica a Argentina, así como para ejercer el poder central de Buenos Aires en las provincias y pueblos más lejanos de la nación, lo que ayudó a crear una identidad nacional fuerte a lo largo del territorio argentino. Recordemos que, durante los primeros años de la historia argentina, no había carreteras o autos que permitieran una rápida comunicación por tierra, por lo que el transporte marítimo era el método por excelencia para mover productos a través del mundo. Las Pampas, además, son conocidas por ser una de las áreas más productivas del planeta en términos de agricultura y ganadería. Fueron las Pampas y la gran capacidad agrícola de la Argentina la que la llevaron a convertirse en una de las principales economías de finales del siglo XIX. Esto llegó a tal punto que a principios del siglo XX la Argentina tenía un Producto Interno Bruto per cápita similar al de Estados Unidos y Francia, y los salarios de los trabajadores argentinos eran aproximadamente iguales y competían con los salarios de los trabajadores británicos. Trigo, carne, soja, nombra un producto agrícola y probablemente Argentina lo exportaba. La gran mayoría de la América Latina se encuentra en los trópicos, y en parte esa locación es el origen de su pobreza. Los vegetales y cereales con mayor aporte energético y lógicamente los principales pilares de la alimentación humana solo crecen en zonas templadas. Así los países tropicales exportan productos de lujo, es decir, no fundamentales para el sustento humano, mientras que países como Argentina exportan el excedente de su sustento después de cumplir sus necesidades nacionales, sin contar numerosos otros problemas propios del trópico, como las enfermedades tropicales. Esta gran ventaja agropecuaria definiría todo. Argentina se convirtió en una de las primeras naciones de América Latina en iniciar su proceso de industrialización debido en parte a su geografía. Si no fuese por la pujante economía agrícola que las Pampas le permitieron desarrollar, Argentina no sería una de las principales economías de la región. Y es esa prosperidad económica lo que facilitó su paso a la industria y por tanto a desarrollar una de las clases medias más prósperas del continente. Solo 3 países latinoamericanos, aparte de Argentina, desarrollaron una industria tan temprano: Chile, Brasil y México, las otras 3 grandes economías de Latinoamérica. Esta industria, la prosperidad económica, junto con el clima templado, formaron las condiciones perfectas para la llegada masiva de inmigrantes europeos. Argentina es el segundo país de América por número total de inmigrantes históricos después de los Estados Unidos. Si bien la inmigración fue un fenómeno común en toda América Latina, fue principalmente fuerte en este país, debido a sus altos niveles de prosperidad y el clima templado similar al europeo que encontramos en el sur del continente. Es cierto que muchos inmigrantes eran pobres y se dedicaron al trabajo en el campo, pero es igual de cierto que muchas otras personas llegaron a la Argentina, si bien con poco capital, con conocimientos técnicos que ayudarían al crecimiento económico del país. La geografía argentina ha definido todo, desde su economía hasta lo blanco de su población. De haber sido más estables en lo político, hoy Argentina podría ser los Estados Unidos de Sudamérica. No es por nada que por mucho tiempo se le considerara un serio rival a la supremacía norteamericana. Argentina tiene mucho potencial y todas las posibilidades de volverse un grande de la economía mundial en el futuro. Solo falta resolver los problemas sociales e institucionales existentes en la Argentina y que compartimos todos los latinoamericanos.